Vamos a hablar de la inflación en la Argentina, ¿no? Sin duda que es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno hoy, que no lo puede controlar y que viene con un arrastre realmente muy significativo. Los 3.8% del mes de febrero, sin duda que han marcado un antes y un después, porque se esperaba un guarismo menor, muchos especulaban de que podía empezar a ser el síndrome del inicio, ¿no es cierto?, de números más finos, pero la realidad de que se conoció la inflación de enero, ya muchos especialistas decían febrero no pinta mejor y se esperaba un número malo, realmente malo. Claro, cuando usted suma enero y febrero, estamos en el 6.8, dice, bueno, pero ¿en dónde queda entonces el 23% que se presupuestó para todo el año 2019? Bueno, acá está el mal de todos los males, porque la inflación genera pobreza, rompe cualquier tipo de políticas públicas, hace fracasar todo lo que se intente con esto, genera una presión sobre el dólar, porque es imposible creer que va a tener un dólar quieto cuando tenés una inflación creciente. Esto genera un dique de contención que en algún momento revienta y se cae. Bueno, todo esto de alguna manera también el viernes lo dijimos en alguna editorial, pero veamos cuál es el comportamiento de la inflación en los últimos tiempos y tratemos de entender algo, porque hoy pareciera ser que la inflación es un problema nada más que de este gobierno y que estamos instalados acá y nació de un repollo, viene de la nada. Entonces, hicimos un cuadro, vamos a ver la placa, cómo fue el comportamiento de la inflación. Pero no nos quedaba otro cuando hacíamos este cuadro que poner dos cosas. Una es poner algún índice de inflación en función de algunos privados que nos daban. Yo elegí la inflación según el estudio y el servicio técnico de Infocampo, ¿sí? Porque, bueno, era una de las inflaciones. Después había consultores privados. ¿Se acuerda cuando fueron sancionados y multados? No se podía dar los índices de inflación. Había que tener lo que valía el INDEC. Y al lado le puse el INDEC, para que entendamos cómo es Argentina. Porque en el año 2007, ¿sí?, teníamos una inflación, de acuerdo a los privados, le vamos a llamar de esta manera, del 25,70. ¿Qué decía el INDEC? 8,50. ¿Me está entendiendo, no es cierto? 3 veces menos. Teníamos en el 2008 un 23%. ¿Qué decía el INDEC? El 7,2. Casi un poco más de 3 veces menos. Esto parecía la constante. Del 14,8, acá no había forma, digamos, de irse 3 veces menos, nos vamos a la mitad. 7,70, ¿sí? En el 2010, 25,70, nos vamos a 10,90, un 150% menos. En el 2011, de 22,50 que decían los privados, nos vamos a 9,50. En el 2012, de 25,80, nos vamos a 10,80. Y nos quedemos en esta placa un poquito. ¿Qué quiero analizar? Lo que quiero analizar es que cuando usted ve estos guarismos de un INDEC intervenido, que se hacía cualquier cosa y que uno no termina de entender por qué la justicia determinó que no había delito y no hubo manipulación de estos guarismos, de estos valores, es imposible entenderlo. Pero cuando usted analiza esto, se va a dar cuenta por qué la Argentina, ¿vio cuando se quedó sin pobre? ¿Se acuerda cuando decía que teníamos menos pobre que Alemania? ¿Se acuerda cuando decían que en el Chaco no había indigencia o en Tucumán no había indigencia? Claro, si usted tiene estos valores que dice el INDEC, que son lo que decían que era la realidad, el presupuesto tenía para poder subvaluar y después poder usar los sobrantes de plata, tenía estos mismos guarismos, digamos, de inflación en la expectativa inflacionaria, claro, después generaba muchísima más recaudación de la que había y esta se la manejaba con discrecionalidad. Pero ¿qué es lo que pasaba? Las pautas salariales que se discutían, las paritarias, eran de acuerdo a estos guarismos. Ningún gremio cerró una actualización de los sueldos en función de esta inflación que decía el INDEC. Entonces, ¿qué pasaba? Esto es lo que va a la canasta para comparar, ¿no es cierto?, los pobres en la Argentina, y los sueldos eran los que estaban en este guarismo, 3 veces más o 2 veces más. Entonces, lógicamente, al cabo de 5 años no había pobres en la Argentina, entre comillas. No había pobres en los escritorios, no había pobres en el INDEC. Si usted salía a la calle se da cuenta de la cantidad de pobres. Pero fue por esto, por esta manipulación. ¿La realidad cuál es? Esta es la inflación en la Argentina. O sea, el proceso inflacionario en la Argentina no nació ayer. Y si usted se va para atrás pasa algo muy parecido. Lo tenemos instalado, lamentablemente, hace muchísimo tiempo y ningún gobierno le pudo dar solución. Vamos al próximo cuadro. El próximo cuadro es la continuación del 2012. En el 2013, 27,90 contra 10,90. En el 2014, 38,50 contra 23,93. Acá ya empezó a ajustarse porque, claro, las presiones ya eran demasiado grandes. Era imposible seguir sosteniendo que no teníamos pobres. Es imposible seguir sosteniendo esta gran mentira. Y, claro, ya empezaban las presiones que eran de otro tipo. En el 2015, la inflación fue del 27,80 y acá ya no tenemos guarismo. Ya desaparece el INDEC, ya no tenía ningún tipo de existencia. Si vamos a hablar en serio, nadie le daba ningún tipo de importancia al INDEC, esto creo que estaba claro, no tenía valor para nada.
¿Qué pasó desde el 2015 en adelante? ¿Por qué lo pongo acá? Porque esto podemos decir que es una inflación de Cristina Fernández de Kirchner, 2015, 10 de diciembre asume Macri. Cuando asume Macri, la inflación se va al 40-70. Esta explosión de la inflación, si usted se pone a ver, no es muy distinta a este marco que está acá, porque ¿dónde está la gran diferencia? Está en la política tarifaria, ¿sí? Lo que hizo Mauricio Macri, todos lo recordarán, y lo tiene que recordar con lágrimas en los ojos, es un crecimiento significativo, ¿no es cierto?, en los servicios que nos cobraban. La luz, el agua, el gas, todo se fue arriba, y claro, ese impacto tarifario en distintos lados, se dio en el transporte, se dio en las tarifas de servicio, se encuentra en este marco inflacionario. Pero si usted se pone a ver, desagrega el tema tarifario, se va a dar cuenta que Mauricio Macri continuó con una inflación muy parecida a la que ya traíamos de arrastre en todos los periodos anteriores. Pero acá viene el 2017. El 2017 se aquietan un poco las tarifas, pero no dejan de subir. El ajuste tarifario continuó porque fue progresivo, no fue de shock, digamos, nos siguieron subiendo las tarifas. Sin embargo, hubo en el 2017 un marco de una mediana contención del tema inflacionario. ¿Por qué? Porque bajó al 24,70 y muchos empezamos a especular de que, bueno, había ya una significación positiva, se empezaba a marcar. ¿Qué es lo que sucedió en 2018? Escapó de nuevo a 47,60. Pero si hace usted un poquito de memoria, se va a dar cuenta que escapó después de la devaluación del mes de mayo, se va a dar cuenta que escapó a partir del mes de junio, julio. Ahí fue cuando los valores empezaron a subir, tuvimos meses del 6,7, del 5,6 y volvió a explotar. Lo que nos marca a las claras de que no hay una política inflacionaria y si pretenden hacerlo creer que la tienen, la realidad es que no surte ningún efecto. Acá hay una cuestión que es absolutamente clara. Una política inflacionaria es atacar el problema de raíz. El problema de raíz es un problema de oferta y demanda de bienes y servicios. Cuando no hay mucha oferta de bienes y servicios, todo tiende a subir. A ver, veamos un ejemplo. Todos nos dicen que durante enero y febrero no entró Hacienda al mercado de Liniers. ¿Qué significa? No había vacas para matar para poder vender carne, ¿sí? ¿Qué pasó con la carne? Lo que todos ustedes saben, subió más de un 25% en enero y febrero. ¿Por qué? Por la falta de oferta de carne. Acá lo que sucedió con el gobierno de Macri es que la lluvia de inversiones que se habían pautado, lo que creíamos que iba a pasar, jamás llegaron. Nadie invirtió en Argentina salvo honrosas excepciones. Parte de esas excepciones la tenemos hoy con el litio. Pero después, ¿cuántas inversiones usted conoce acá? La realidad es que no hay inversiones. Si no crece la oferta, es imposible creer que una política inflacionaria pueda ser sostenible en el tiempo. Seguir hablando de política inflacionaria, subiendo tasas de interés y secando la plaza para que no haya plata para comprar, no es ni más ni menos que tener un dique de contención que en algún momento se rompe y seguir profundizando, ¿no es cierto?, esta crisis de la falta de consumo, esta crisis de falta de movimiento de la economía. Por eso decimos, en la Argentina no hay ningún tipo de política. Lo único que hay hasta hoy es ver cómo se llega a las elecciones del mes de octubre, cómo logramos que el dólar esté lo más quieto posible, cómo logramos que la inflación no supere el 27-28% este año y el año que viene, sea el gobierno que esté, en algún momento va a tener que tomar el toro por la asta. Hoy la inflación es el mal de todos los males, pero no de este gobierno, de todos nosotros que la sufrimos y de todos los gobiernos que tuvieron, que jamás la tuvieron a atacar de raíz. Y rápidamente tenemos que ir a exteriores nuevamente con su